Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Blancanieves. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Blancanieves es una película musical estadounidense de fantasía de 2025 que es una reinvención en acción real de la película animada de Walt Disney de 1937, Blancanieves y los 7 enanitos, basada en el cuento de hadas de 1812 Blancanieves de los hermanos Grimm. Producida por Walt Disney Pictures y Mark Platt Productions, la película fue dirigida por Mark Webb y escrita por Erin Cressida Wilson. Está protagonizada por Rachel Zegler como el personaje principal, una princesa que escapa del asesinato de su madrastra, la reina malvada, Gal Gadot, y se une a los 7 enanitos y un bandido renegado llamado Jonathan, Andrew Burnap, para reclamar su reino. Los planes para una nueva versión de Blancanieves se confirmaron en octubre de 2016, con Wilson como guionista. Webb inició negociaciones para dirigir en mayo de 2019 y fue anunciado como director en septiembre. El rodaje principal se realizó en el Reino Unido de marzo a julio de 2022, con nuevas grabaciones en junio de 2024. El estreno de la película estaba previsto inicialmente para marzo de 2024, pero sufrió retrasos debido a la huelga de SAG-AFTRA
de 2023. Antes de su estreno, la película generó una gran controversia por su reparto indiscriminado, los cambios en la historia y la reinvención de los 7 enanitos. Además, surgieron controversias adicionales debido a las críticas públicas de la actriz principal, Zegler, a la película original y a Donald Trump, así como a sus opiniones opuestas con Gadot sobre el conflicto israelí-palestino, lo que provocó llamamientos al boicot por parte de ambos bandos políticos. Blancanieves se estrenó en el Alcázar de Segovia, España, el 12 de marzo de 2025 y se estrenó en cines en Estados Unidos el 21 de marzo. Recibió críticas mixtas. Los críticos elogiaron la actuación de Zegler, pero discreparon con algunas decisiones estilísticas de la película. Con un presupuesto de producción de entre 240 y 270 millones de dólares, es una de las películas más caras de Disney. Ha recaudado 206 millones de dólares en todo el mundo y los analistas la consideran un fracaso de taquilla. Trama. Una reina benévola da a luz durante una tormenta de nieve. Para celebrar el día, ella y su esposo llaman a su hija Blancanieves. Años más tarde, tras el fallecimiento repentino de la reina por una enfermedad, el rey se vuelve a casar apresuradamente antes de embarcarse en una campaña militar. Al desaparecer, la nueva reina usurpa el trono, revelándose como una hechicera cuya vanidad supera a su belleza. Bajo el gobierno de la reina malvada, los súbditos quedan desamparados o son reclutados por la Guardia Real. Temiendo que la belleza de Blancanieves eclipse la suya, la reina la confina en palacio, la obliga a trabajar como fregona y pregunta a diario a un espejo mágico quién es la más bella de todas. El espejo siempre responde a su favor. Un día, Blancanieves ve a Jonathan, el líder de una banda de bandidos, asaltando la despensa. Cuando lo sentencian a estar atado a las puertas, ella lo libera. Ese mismo día, el espejo mágico considera a Blancanieves la más bella. La reina ordena al cazador real que lleve a Blancanieves al bosque, la mate y le devuelva su corazón en un cofre con joyas. El cazador, en cambio, advierte a Blancanieves de las intenciones de la reina. A instancias suyas, Blancanieves huye a lo profundo del bosque. Los animales del bosque conducen a Blancanieves a una cabaña aislada, donde se queda dormida. Al despertar más tarde esa noche, se encuentra con los dueños, los 7 enanitos, que trabajan en una mina de diamantes. Se compadecen de ella y acceden a dejarla quedarse. Mientras tanto, la reina, tras enterarse por el espejo mágico de que Blancanieves sigue viva, encarcela al cazador antes de ordenar una búsqueda. Blancanieves y Jonathan se reencuentran en el bosque y se enfrentan a los guardias junto a los bandidos. Ambos se dan cuenta de sus sentimientos mutuos antes de que Jonathan parta en busca del rey, a quien Blancanieves cree que podría seguir con vida. Jonathan es capturado por los guardias y encarcelado por la reina, quien deduce el paradero de Blancanieves. Refugiada en sus aposentos secretos, crea una manzana mágica envenenada que sume a quien la coma en un sueño casi mortal. Transformada en vendedora ambulante, la reina llega a la cabaña después de que los mineros se van a trabajar. Haciéndose pasar por aliada de Jonathan, la reina engaña a Blancanieves para que se coma la manzana. Luego le revela a su hijastra que mató a su padre. Blancanieves cae en un sueño profundo y la reina se retira a su castillo. Los mineros encuentran su cuerpo dormido al regresar. Tras escapar junto al cazador, Jonathan llega, la encuentra muerta y la besa con tristeza. Blancanieves despierta y reúne a los mineros y a los bandidos de Jonathan para derrotar a la reina malvada. Blancanieves se enfrenta a su madrastra, quien la incita con fuerza a tomar el trono, colocándole una daga de diamante en la mano. Blancanieves se niega a hacerle daño, recordándole al pueblo cómo era el reino bajo el gobierno de sus padres. Conmovidos, los guardias se vuelven contra la reina y se unen a los mineros, los bandidos, el cazador y los civiles. La reina intenta atacar a Blancanieves, pero los mineros y los bandidos la defienden. El espejo mágico le dice a la reina que Blancanieves siempre será más justa que ella debido a su bondad y justicia. Blancanieves llega para ver a la reina destruyendo furiosa el espejo, la fuente de sus poderes. Como resultado, ella misma se convierte en cristal y desaparece en un vórtice mientras el espejo mágico se repara.
Con Blancanieves nombrada nueva reina en una gran fiesta, todos en el reino llegan para celebrar. Elenco: Rachel Zegler como Blancanieves, una princesa valiente y de corazón puro que está decidida a liberar su reino de la tiranía de su madrastra. Emilia Faucher como la joven Blancanieves. Olivia Berral como Blancanieves bebé. Gal Gadot como la reina malvada, la vanidosa, celosa y tiránica madrastra de Blancanieves que está obsesionada con ser la más bella de todas. Andrew Burnap como Jonathan, un nuevo personaje creado como el interés amoroso de Blancanieves, parcialmente basado en el príncipe de la película original, y un rebelde que quiere desafiar la monarquía de la reina malvada. Jeremy Swift como la voz con una captura de movimiento facial de Doc, el líder inteligente de los 7 enanitos. Jonathan Bourne como el capturador de movimiento titiritero de Doc. Andrew Barth Feldman como la voz, captura de movimiento facial de Mudito, un miembro de los 7 enanitos que no habla y emite otros sonidos hasta después de que Jonathan despierta a Blancanieves de su muerte dormida. Finalmente, se revela como el narrador. Jai Betote como el titiritero, capturador de movimiento de Dopey. Titus Sburgess como la voz, captura de movimiento facial de Bashful, un tímido miembro de los 7 enanitos. Lea Haile como la titiritera capturadora de movimiento de Bashful. Martin Kleva como la voz captura de movimiento facial de Grumpy, un miembro gruñón de los 7 enanitos. Omari Bernard como capturador de movimiento titiritero de Grumpy. George Salazar como la voz captura de movimiento facial de Happy, un alegre miembro de los 7 enanitos. David Birch como el capturador de movimiento titiritero de Happy. Jason Kravitz como la voz, captura de movimiento facial de Estornudos, un miembro de los 7 enanitos que estornuda con frecuencia. Taquillas. Al 30 de junio de 2025, Blancanieves había recaudado $87.2 millones en Estados Unidos y Canadá, y $118.5 millones en otros territorios, para un total mundial de $205.7 millones. The Hollywood Reporter afirmó que la película podría tener problemas para llegar a los 300 a 400 millones de dólares a nivel mundial, según varios ejecutivos del estudio. Una de las cosas más frustrantes de Blancanieves, 2025, de Disney, fue la cantidad de comentarios que vi criticando la película sin siquiera mencionarla. Las declaraciones se centraban más en lo que Rachel Zegler dijo sobre la película animada original, la nacionalidad o afiliación política de Gal Gadot o las extensas repeticiones de rodajes. Para contrarrestar un poco ese discurso, aquí tienen una reseña de la película. La Blancanieves de Mark Webb, descuartizada, es un poco caótica debido al fanservice forzado, pero la fuerza de la película reside en sus ideas originales. Además, su banda sonora es una de las mejores de Disney de la última década. La película es frustrante, principalmente porque los cineastas nos demuestran una y otra vez que pueden tomar buenas decisiones, pero que éstas se ven frustradas por una serie de malas decisiones, posiblemente debido a la interferencia del estudio. Por ejemplo, las criaturas del bosque generadas por computadora son tan adorables que querrás abrazarlas y aplastarlas hasta convertirlas en pedacitos, como el Mira de Tiny Toon, mientras que los enanos parecen horribles gnomos realistas. ¿Qué tienen los enanos y las minas que atraen a los malos efectos especiales generados por computadora? Uno pensaría que Disney habría aprendido de la trilogía del Hobbit de Peter Jackson. Blancanieves establece un estándar tan alto con su número musical de apertura que el resto de la película lucha por estar a la altura. Es un gran ejemplo de cómo esta película intentaba ser algo más que un recuento de la historia original. El alcance y la escala de las piezas del set son grandiosos. El pozo de Blancanieves en particular se ve tan encantador gracias a las flores y la flora, pero incluso después de que las flores se marchitan, las imágenes aún se ven geniales. Entonces, es extraño cuando el bosque encantado se ve tan simple, o incluso cuando los sets se ven demasiado áridos, como cuando Blancanieves Zegler ayuda a Jonathan, Andrew Burnap, a escapar. Es un patio enorme con un puñado de antorchas medievales. La inclusión del bosque oscuro es una imagen fantástica. Sin embargo, narrativamente,
la existencia del siniestro bosque nunca se menciona, ni Blancanieves recibe una palabra de advertencia de que existe algo peligroso más allá de las fronteras del reino. La película a menudo se hunde bajo el peso de su fanservice. No hay mejor ejemplo que la introducción de los enanos. La icónica canción Hi Ho no hace más que recordarte que se trata de un remake de una propiedad de Disney. Si pensabas que tal vez los enanos ayudarían a derrotar a la reina malvada, Gadot, te equivocabas. De igual manera, la banda de rebeldes de Jonathan no aporta nada a la historia. La trupe está formada por 7 individuos, ninguno de los cuales se parece ni actúa como los enanos famosos. Ninguno de ellos tiene diálogos, excepto Quig, George Appleby. Aunque desconocemos qué quedó en la sala de montaje, la película parece tener 2 grupos de enanos y ninguna idea de qué hacer con ninguno. También resulta desconcertante tener a una personita real, Appleby, junto a los enanos generados por computadora. La inclusión de Hi Ho y Whistle While You Work ocupa espacio y deja poco lugar para ideas originales como si el padre de Blancanieves sigue vivo. Una idea convincente de una historia que queda relegada a una línea de diálogo. Incluso el romance entre Blancanieves y Jonathan se ve truncado por secuencias extrañas que te harán olvidar que existe una relación incipiente. La canción Princess Problems es tierna, pero habría tenido mucho más sentido si hubiera sucedido antes de que Blancanieves se enfrentara a la reina. Zegler hace un buen trabajo interpretando a la princesa Disney, pero es su voz la que da vida a canciones como Waiting on a Wish y A Hand Meets a Hand. Estos números son algunos de los puntos fuertes de la película. Burnham tiene el carisma de un príncipe Disney, pero su voz es un poco floja, así que supongo que es el papel perfecto. Gadot, sorprendentemente, se mantiene firme con su número musical Todo es justo. Sin embargo, es su transformación en la vieja bruja lo que es increíble. El punto de referencia de Blancanieves son las canciones originales. Good Things Grow captura la magia clásica de los musicales de Disney, pero es la conmovedora Blancanieves Returns, la que, con 1 minuto y 26 segundos de absoluta perfección, es el ejemplo perfecto de cómo esta película acorta, de forma criminal, sus momentos mágicos. No ayuda que el cuento original de los hermanos Grimm haya tenido docenas de adaptaciones antes y después de su estreno en 1937, con películas como Mirror Mirror, protagonizada por Julia Roberts y Tarsem, The Cell, Sing, compitiendo con la versión de Chris Hemsworth, Charlize Theron y Kristen Stewart, Blancanieves y El Cazador, allá por 2012. Probablemente eso fue todo lo que el público pudo soportar de Blancanieves. Pero incluso antes de que se asentara la secuela de El Cazador, Disney ya estaba decidido a una nueva adaptación, más directa de su clásico animado, lo que supuso una década de problemas de producción y un presupuesto creciente. Nada de esto valió la pena. Ni la controversia del reparto, tanto del protagonista como de los enanos, ni la confusión en las opiniones políticas de algunos miembros del reparto. A pesar de todo, fue un fracaso en ciernes, con la historia original como un vuelo de fantasía muy superficial y sin nada hecho para corregir el rumbo significativamente, dando como resultado un esfuerzo monótono que dura 109 minutos demasiado y es desesperadamente decepcionante en todos los aspectos. Después de que su madre muere y su padre desaparece durante una campaña militar, Blancanieves queda bajo la malvada mano de su vanidosa madrastra, cuyas preocupaciones sobre su propia belleza la llevan a conspirar para matar a su hijastra, impulsando a Blancanieves a lo profundo de un bosque lleno de 7 enanos, CG, y 7 bandidos rebeldes, donde se enamora de su insípido líder, Jonathan. ¿Por dónde empezar? Para una obra con más de 2 siglos de antigüedad, no es descabellado esperar que se requiera una actualización para una historia sencilla sobre una adolescente que se enfrenta a una hechicera malvada. Pero Blancanieves de 2025 se empeña en mantener el statu quo en detrimento propio, empantanándose en su representación de los famosos 7 enanitos, viéndolos torpemente reemplazados, lo que sin duda resultó en su elevado precio, por versiones desproporcionadas y fuera de lugar, generadas por computadora de los actores reales, solo uno de los cuales era realmente diminuto, mientras que otro actor diminuto, confusamente,
asume un papel de acción real en otra parte de la narrativa, como miembro de una pandilla de 7 individuos sin relación. Genial. Dejando de lado los demás aspectos centrales, La Reina Malvada es un giro monótono para Gal Gadot, interpretada por Wonder Woman, quien no ofrece nada más que una representación de la villana como una mujer con el mismo atuendo, y se desmorona cuando la trama, de repente, requiere que su espejo mágico reinterprete la definición de la más bella de todas. Si siempre se hubiera guiado por la amabilidad, seguramente la reina malvada se habría quedado perpleja desde el principio. También hay una manzana malvada, lo cual no tiene sentido como recurso argumental, y un interés amoroso completamente superfluo que no comparte química con Blancanieves y cuyo beso mágico tampoco tiene sentido si no fuera por la trama. La realidad es que parece que ninguno de los guionistas, cuesta creer que solo hubiera uno, y si rascas bajo la superficie, encontrarás media docena de nombres responsables, parece estar particularmente cómodo con el material original, pero igualmente nadie parece haber tenido el poder de expresar un cambio que no estuviera impulsado por el discurso de las redes sociales. Algunas buenas canciones podrían haber distraído de todo esto, pero el reparto tampoco está realmente comprometido con ellas. La estrella Rachel Zegler, West Side Story, Los Juegos del Hambre, La balada de pájaros, cantores y serpientes, es, con diferencia, la mejor de un equipo variopinto, pero aún así se queda corta, ya sea por el guión o por las letras, lo que la convierte en una tarea ardua incluso antes de empezar a cantar. Zegler claramente no está dispuesta a hacerlo, y cuando se enfrenta a una herida potencialmente mortal para el personaje que supuestamente ama, su expresión completamente vacía de «¿Te duele un poco la cabeza, cariño?», dice mucho de lo desconectada que estaba, haciendo que uno se pregunte si acaso estaban en el set filmando la escena juntas al mismo tiempo. Es fácil ver cómo se gastaron $200 millones en esto. Los enanos de CG, totalmente innecesarios, por sí solos habrían dictado una gran parte de eso. Y francamente, imposible entender cómo esta película podría haber justificado un nivel de gasto de emisión. Imposible. Ajuste final, sin ofrecer nada espectacular en absoluto, luciendo una historia bastante banal que, en la era de Maléfica y Wicked, se siente positivamente retrógrada y completamente redundante. Y cuando incluso tus hijos pequeños, apenas entretenidos, quieren darle una puntuación inferior a 5/10 a una película familiar como esta, ¿entiendes por qué quizás poner un pin en futuros remakes de acción real es una decisión comercial que Disney debería haber tomado hace un tiempo? Los remakes de acción real de dibujos animados de Disney no suelen ser bien recibidos por la crítica y los comentaristas, pero ninguno ha recibido tanta hostilidad como el nuevo remake de Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Estamos sucumbiendo a la fatiga de las princesas Disney? Quizás, pero hay más. Un problema es que el original de 1937 fue el primer largometraje de animación de Walt Disney, y aunque algunas partes han quedado obsoletas, sigue siendo una obra maestra exquisita y conmovedora. Rehacer una película de animación venerada y de todos los tiempos como una película de acción real es tan sensato como rehacer Cantando bajo la lluvia como una caricatura. Otro problema es que Blancanieves de Disney, para usar su título oficial, ha sido atacada desde ambos lados del espectro político. Ha sido condenada por ser demasiado progresista. Una princesa Disney famosa por su piel pálida interpretada por una actriz de ascendencia colombiana. ¿Cómo se atreven? Y por no ser lo suficientemente progresista, enanos caricaturizados en estos tiempos, ¿cómo se atreven? Si a esto le sumamos los pronunciamientos sobre la guerra entre Israel y Gaza hechos por sus estrellas, Rachel Zegler y Gal Gadot, tenemos una tormenta perfecta de mala publicidad. La buena noticia para el estudio es que la película en sí no es tan desastrosa. No es el peor remake de acción real del estudio. Ese fue el fracaso de Robert Zemeckis, Pinocho, que llegó directamente a streaming. Y aunque tampoco es el mejor, sin duda es el más fascinante. Lo singular de Blancanieves de Disney es que parece que algunos productores querían hacer un homenaje a la antigua usanza de un cuento de hadas feudal, mientras que otros querían hacer un llamado a la acción revisionista y marxista. En lugar de decidirse por una opción u otra, los productores aparentemente llegaron a un acuerdo haciendo ambas versiones a la vez, por lo que el resultado es una mezcla alucinante de dos películas diferentes.
Durante las primeras escenas, lo que vemos es la versión subversiva. En una secuencia inicial demasiado larga, escuchamos que Blancanieves Zegler no recibe su nombre por el color de su piel, como diría la historia tradicional, sino por la ventisca que azotaba el momento de su nacimiento. No está del todo claro por qué el rey y la reina decidieron nombrar a su hija en honor al clima, pero considerando que podría haberse llamado llovizna o viento rápido, probablemente debería considerarse afortunada. La exposición continúa con discursos y canciones sobre los días en que los bondadosos padres de Blancanieves gobernaban un reino para los libres y justos, donde la riqueza de la tierra pertenecía a todos los que la cultivaban. Esto es lo más cerca que una película de princesas Disney ha llegado a parafrasear el manifiesto comunista. Quizás deberíamos apreciar la relación calidad-precio. El estudio, en efecto, nos está dando 2 películas por el precio de una. Estas ideas radicales se intensifican cuando muere la madre de Blancanieves y el rey se casa con una mujer que se convierte en la reina malvada, Gadot. Ella advierte a sus súbditos de una terrible amenaza más allá del reino del sur, y luego explota sus miedos para apoderarse de las riquezas del reino. Con esto, Blancanieves de Disney se convierte en una de las películas más abiertamente políticas del año, tanto de Disney como de otras. Y todo esto antes de que Blancanieves conozca a su atractivo amor, Jonathan, Andrew Burnap, quien ya no es un príncipe, sino el líder, al estilo de Robin Hood, de una banda de ladrones. Tras decirle a Blancanieves que deje de pensar y empiece a actuar, ella canta Waiting on a Wish, una canción sobre actuar en lugar de esperar que las cosas mejoren. Es una contundente réplica a los primeros cuentos de hadas de Disney, y te deja atónito por la audacia del director, Mark Webb, y la guionista, Erin Cressida Wilson. Y para quienes se quejaron de que el tráiler les pareció un poco progresista, bueno, esperen a ver la película. Sin embargo, una vez que Blancanieves huye de su madrastra homicida y se esconde en el bosque, su historia se convierte repentinamente en una recreación fiel, aunque robótica, de la caricatura de 1937. El bosque en sí parece una atracción de Disneylandia, con sus flores artificiales brillantes y criaturas del bosque de ojos grandes. Zegler parece un empleado de un parque temático con el característico vestido de mangas abullonadas de Blancanieves, y los enanos CGI parecen espeluznantes marionetas animatrónicas de los personajes clásicos. Optar por usar estos avatares digitales extrañamente fotorrealistas, en lugar de poner actores reales en la pantalla, fue el peor error de Webb. Pero esta sección de la película sigue funcionando bastante bien como homenaje a la caricatura. Zegler, Gadot y sus colegas hacen todos trabajos útiles. Y si bien la Blancanieves de Disney nunca iguala el encanto etéreo y brillante de la original, lo mismo podría decirse de todos los demás remakes de Disney. Pero entonces vuelve a un drama revolucionario. Blancanieves se topa con la pandilla de rebeldes de Jonathan, y ambos desarrollan una dinámica chispeante de princesa Leia, Han Solo, al cantar a dúo la más pegadiza de las nuevas canciones de la película, Princess Problems. Esto significa que la Blancanieves de Disney ahora tiene no una, sino 2 alegres bandas de habitantes del bosque. Solo se puede suponer que un borrador del guión tenía a los forajidos humanos, y otro borrador tenía a los enanos consagrados que compartían cabañas, y los productores simplemente se encogieron de hombros y decidieron mantener a ambos. Este fue un error extraño. ¿Para qué introducir 7 enanitos si luego no tienen nada significativo que hacer? ¿Para qué introducir una mina mágica de piedras preciosas si no se usa en la historia? Webb habría estado mejor manteniendo a la pandilla de Jonathan y eliminando a los enanitos. Y no solo porque se ven tan grotescos. Los problemas de doble personalidad de la película no desaparecen. La mitad de la película transcurre en una tierra lúgubre y sombría, donde Blancanieves quiere fomentar una revuelta campesina y restaurar una utopía socialista. Pero la otra mitad se desarrolla en un alegre y colorido reino de fantasía de aristócratas benignos y hermosos. La mitad del tiempo, los personajes cantan a todo pulmón himnos de autosuperación de Benj Pasek y Justin Paul, los autores de El Gran Showman. Pero la otra mitad entonan las alegres cancioncillas de 1937
de Frank Churchill y Larry Morey. Quizás deberíamos apreciar la relación calidad-precio. El estudio, en efecto, nos ofrece 2 películas por el precio de una, pero los productores deberían haber elegido un camino y mantenerse en él. Tal como están las cosas, Blancanieves de Disney oscila constantemente entre 2 estéticas y 2 épocas, por lo que nunca coge impulso. La historia es saturada, el tono confuso y el ritmo desentonado. De nuevo, eso no convierte la película en un desastre. En cierto modo, la crisis de identidad es lo que la hace digna de ver, pero esta producción confusa será disfrutada más por estudiantes de política y cine que por niños que esperan ser cautivados por la magia de Disney. Blancanieves es una película musical estadounidense de fantasía de 2025 que es una reinvención en acción real de la película animada de Walt Disney de 1937, Blancanieves y los 7 enanitos, basada en el cuento de hadas de 1812 Blancanieves de los hermanos Grimm. Producida por Walt Disney Pictures y Mark Platt Productions, la película fue dirigida por Mark Webb y escrita por Erin Cressida Wilson. Está protagonizada por Rachel Zegler como el personaje principal, una princesa que escapa del asesinato de su madrastra, la reina malvada, Gal Gadot, y se une a los 7 enanitos y un bandido renegado llamado Jonathan, Andrew Burnap, para reclamar su reino. Los planes para una nueva versión de Blancanieves se confirmaron en octubre de 2016, con Wilson como guionista. Webb inició negociaciones para dirigir en mayo de 2019 y fue anunciado como director en septiembre. El rodaje principal se realizó en el Reino Unido de marzo a julio de 2022, con nuevas grabaciones en junio de 2024. El estreno de la película estaba previsto inicialmente para marzo de 2024, pero sufrió retrasos debido a la huelga de SAG-AFTRA de 2023. Antes de su estreno, la película generó una gran controversia por su reparto indiscriminado, los cambios en la historia y la reinvención de los 7 enanitos. Además, surgieron controversias adicionales debido a las críticas públicas de la actriz principal, Zegler, a la película original y a Donald Trump, así como a sus opiniones opuestas con Gadot sobre el conflicto israelí-palestino, lo que provocó llamamientos al boicot por parte de ambos bandos políticos. Blancanieves se estrenó en el Alcázar de Segovia, España, el 12 de marzo de 2025 y se estrenó en cines en Estados Unidos el 21 de marzo. Recibió críticas mixtas. Los críticos elogiaron la actuación de Zegler, pero discreparon con algunas decisiones estilísticas de la película. Con un presupuesto de producción de entre 240 y 270 millones de dólares, es una de las películas más caras de Disney. Ha recaudado 206 millones de dólares en todo el mundo y los analistas la consideran un fracaso de taquilla. Trama. Una reina benévola da a luz durante una tormenta de nieve. Para celebrar el día, ella y su esposo llaman a su hija Blancanieves. Años más tarde, tras el fallecimiento repentino de la reina por una enfermedad, el rey se vuelve a casar apresuradamente antes de embarcarse en una campaña militar. Al desaparecer, la nueva reina usurpa el trono, revelándose como una hechicera cuya vanidad supera a su belleza. Bajo el gobierno de la reina malvada, los súbditos quedan desamparados o son reclutados por la Guardia Real. Temiendo que la belleza de Blancanieves eclipse la suya, la reina la confina en palacio, la obliga a trabajar como fregona y pregunta a diario a un espejo mágico quién es la más bella de todas. El espejo siempre responde a su favor. Un día, Blancanieves ve a Jonathan, el líder de una banda de bandidos, asaltando la despensa. Cuando lo sentencian a estar atado a las puertas, ella lo libera. Ese mismo día, el espejo mágico considera a Blancanieves la más bella. La reina ordena al cazador real que lleve a Blancanieves al bosque, la mate y le devuelva su corazón en un cofre con joyas. El cazador, en cambio, advierte a Blancanieves de las intenciones de la reina. A instancias suyas, Blancanieves huye a lo profundo del bosque. Los animales del bosque conducen a Blancanieves a una cabaña aislada, donde se queda dormida. Al despertar más tarde esa noche, se encuentra con los dueños, los 7 enanitos, que trabajan en una mina de diamantes.
Se compadecen de ella y acceden a dejarla quedarse. Mientras tanto, la reina, tras enterarse por el espejo mágico de que Blancanieves sigue viva, encarcela al cazador antes de ordenar una búsqueda. Blancanieves y Jonathan se reencuentran en el bosque y se enfrentan a los guardias junto a los bandidos. Ambos se dan cuenta de sus sentimientos mutuos antes de que Jonathan parta en busca del rey, a quien Blancanieves cree que podría seguir con vida. Jonathan es capturado por los guardias y encarcelado por la reina, quien deduce el paradero de Blancanieves. Refugiada en sus aposentos secretos, crea una manzana mágica envenenada que sume a quien la coma en un sueño casi mortal. Transformada en vendedora ambulante, la reina llega a la cabaña después de que los mineros se van a trabajar. Haciéndose pasar por aliada de Jonathan, la reina engaña a Blancanieves para que se coma la manzana. Luego le revela a su hijastra que mató a su padre. Blancanieves cae en un sueño profundo y la reina se retira a su castillo. Los mineros encuentran su cuerpo dormido al regresar. Tras escapar junto al cazador, Jonathan llega, la encuentra muerta y la besa con tristeza. Blancanieves despierta y reúne a los mineros y a los bandidos de Jonathan para derrotar a la reina malvada. Blancanieves se enfrenta a su madrastra, quien la incita con fuerza a tomar el trono, colocándole una daga de diamante en la mano. Blancanieves se niega a hacerle daño, recordándole al pueblo cómo era el reino bajo el gobierno de sus padres. Conmovidos, los guardias se vuelven contra la reina y se unen a los mineros, los bandidos, el cazador y los civiles. La reina intenta atacar a Blancanieves, pero los mineros y los bandidos la defienden. El espejo mágico le dice a la reina que Blancanieves siempre será más justa que ella debido a su bondad y justicia. Blancanieves llega para ver a la reina destruyendo furiosa el espejo, la fuente de sus poderes. Como resultado, ella misma se convierte en cristal y desaparece en un vórtice mientras el espejo mágico se repara. Con Blancanieves nombrada nueva reina en una gran fiesta, todos en el reino llegan para celebrar. Elenco: Rachel Zegler como Blancanieves, una princesa valiente y de corazón puro que está decidida a liberar su reino de la tiranía de su madrastra. Emilia Faucher como la joven Blancanieves. Olivia Berral como Blancanieves bebé. Gal Gadot como la reina malvada, la vanidosa, celosa y tiránica madrastra de Blancanieves que está obsesionada con ser la más bella de todas. Andrew Burnap como Jonathan, un nuevo personaje creado como el interés amoroso de Blancanieves, parcialmente basado en el príncipe de la película original, y un rebelde que quiere desafiar la monarquía de la reina malvada. Jeremy Swift como la voz con una captura de movimiento facial de Doc, el líder inteligente de los 7 enanitos. Jonathan Bourne como el capturador de movimiento titiritero de Doc. Andrew Barth Feldman como la voz, captura de movimiento facial de Mudito, un miembro de los 7 enanitos que no habla y emite otros sonidos hasta después de que Jonathan despierta a Blancanieves de su muerte dormida. Finalmente, se revela como el narrador. Jai Betote como el titiritero capturador de movimiento de Dopey. Titus Burgess como la voz, captura de movimiento facial de Bashful, un tímido miembro de los 7 enanitos. Lea Haile como la titiritera capturadora de movimiento de Bashful. Martin Kleva como la voz captura de movimiento facial de Grumpy, un miembro gruñón de los 7 enanitos. Omari Bernard como capturador de movimiento titiritero de Grumpy. George Salazar como la voz captura de movimiento facial de Happy, un alegre miembro de los 7 enanitos. David Birch como el capturador de movimiento titiritero de Happy. Jason Kravitz como la voz, captura de movimiento facial de Estornudos, un miembro de los 7 enanitos que estornuda con frecuencia. Taquillas. Al 30 de junio de 2025, Blancanieves había recaudado $87.2 millones en Estados Unidos y Canadá, y $118.5 millones en otros territorios, para un total mundial de $205.7 millones. The Hollywood Reporter afirmó que la película podría tener problemas para llegar a los 300 a 400 millones de dólares a nivel mundial, según varios ejecutivos del estudio. Una de las cosas más frustrantes de Blancanieves, 2025, de Disney, fue la cantidad de comentarios que vi criticando la película sin siquiera mencionarla.
Las declaraciones se centraban más en lo que Rachel Zegler dijo sobre la película animada original, la nacionalidad fue afiliación política de Gal Gadot o las extensas repeticiones de rodajes. Para contrarrestar un poco ese discurso, aquí tienen una reseña de la película. La Blancanieves de Mark Webb, descuartizada, es un poco caótica debido al fanservice forzado, pero la fuerza de la película reside en sus ideas originales. Además, su banda sonora es una de las mejores de Disney de la última década. La película es frustrante, principalmente porque los cineastas nos demuestran una y otra vez que pueden tomar buenas decisiones, pero que éstas se ven frustradas por una serie de malas decisiones, posiblemente debido a la interferencia del estudio. Por ejemplo, las criaturas del bosque generadas por computadora son tan adorables que querrás abrazarlas y aplastarlas hasta convertirlas en pedacitos, como el Mira de Tiny Toon, mientras que los enanos parecen horribles gnomos realistas. ¿Qué tienen los enanos y las minas que atraen a los malos efectos especiales generados por computadora? Uno pensaría que Disney habría aprendido de la trilogía del Hobbit de Peter Jackson. Blancanieves establece un estándar tan alto con su número musical de apertura que el resto de la película lucha por estar a la altura. Es un gran ejemplo de cómo esta película intentaba ser algo más que un recuento de la historia original. El alcance y la escala de las piezas del set son grandiosos. El pozo de Blancanieves en particular se ve tan encantador gracias a las flores y la flora. Pero incluso después de que las flores se marchitan, las imágenes aún se ven geniales. Entonces, es extraño cuando el bosque encantado se ve tan simple, o incluso cuando los sets se ven demasiado áridos, como cuando Blancanieves Zegler ayuda a Jonathan, Andrew Burnap, a escapar. Es un patio enorme con un puñado de antorchas medievales. La inclusión del bosque oscuro es una imagen fantástica. Sin embargo, narrativamente, la existencia del siniestro bosque nunca se menciona, ni Blancanieves recibe una palabra de advertencia de que existe algo peligroso más allá de las fronteras del reino. La película a menudo se hunde bajo el peso de su fanservice. No hay mejor ejemplo que la introducción de los enanos. La icónica canción Hi-Ho no hace más que recordarte que se trata de un remake de una propiedad de Disney. Si pensabas que tal vez los enanos ayudarían a derrotar a la reina malvada, Gadot, te equivocabas. De igual manera, la banda de rebeldes de Jonathan no aporta nada a la historia. La trupe está formada por 7 individuos, ninguno de los cuales se parece ni actúa como los enanos famosos. Ninguno de ellos tiene diálogos excepto Quig, George Appleby. Aunque desconocemos qué quedó en la sala de montaje, la película parece tener 2 grupos de enanos y ninguna idea de qué hacer con ninguno. También resulta desconcertante tener a una personita real, Appleby, junto a los enanos generados por computadora. La inclusión de Hi-Ho y Whistle While You Work ocupa espacio y deja poco lugar para ideas originales como si el padre de Blancanieves sigue vivo. Una idea convincente de una historia que queda relegada a una línea de diálogo. Incluso el romance entre Blancanieves y Jonathan se ve truncado por secuencias extrañas que te harán olvidar que existe una relación incipiente. La canción Princess Problems es tierna, pero habría tenido mucho más sentido si hubiera sucedido antes de que Blancanieves se enfrentara a la reina. Zegler hace un buen trabajo interpretando a la princesa Disney, pero es su voz la que da vida a canciones como Waiting on a Wish y A Hand Meets a Hand. Estos números son algunos de los puntos fuertes de la película. Burnap tiene el carisma de un príncipe Disney, pero su voz es un poco floja, así que supongo que es el papel perfecto. Gadot, sorprendentemente, se mantiene firme con su número musical Todo es justo. Sin embargo, es su transformación en la vieja bruja lo que es increíble. El punto de referencia de Blancanieves son las canciones originales. Good Things Grow captura la magia clásica de los musicales de Disney, pero es la conmovedora Blancanieves Returns, la que, con 1 minuto y 26 segundos de absoluta perfección, es el ejemplo perfecto de cómo esta película acorta, de forma criminal, sus momentos mágicos. No ayuda que el cuento original de los hermanos Grimm haya tenido docenas de adaptaciones antes y después de su estreno, en 1937, con películas como Mirror Mirror, protagonizada por Julia Roberts y Tarsem.
The Cell. Sing, compitiendo con la versión de Chris Hemsworth, Charlize Theron y Kristen Stewart, Blancanieves y El Cazador, allá por 2012. Probablemente eso fue todo lo que el público pudo soportar de Blancanieves. Pero incluso antes de que se asentara la secuela de El Cazador, Disney ya estaba decidido a una nueva adaptación, más directa de su clásico animado, lo que supuso una década de problemas de producción y un presupuesto creciente. Nada de esto valió la pena. Ni la controversia del reparto, tanto del protagonista como de los enanos, ni la confusión en las opiniones políticas de algunos miembros del reparto. A pesar de todo, fue un fracaso en ciernes, con la historia original como un vuelo de fantasía muy superficial y sin nada hecho para corregir el rumbo significativamente, dando como resultado un esfuerzo monótono que dura 109 minutos demasiado y es desesperadamente decepcionante en todos los aspectos. Después de que su madre muere y su padre desaparece durante una campaña militar, Blancanieves queda bajo la malvada mano de su vanidosa madrastra, cuyas preocupaciones sobre su propia belleza la llevan a conspirar para matar a su hijastra, impulsando a Blancanieves a lo profundo de un bosque lleno de 7 enanos, CG, y 7 bandidos rebeldes, donde se enamora de su insípido líder, Jonathan. ¿Por dónde empezar? Para una obra con más de 2 siglos de antigüedad, no es descabellado esperar que se requiera una actualización para una historia sencilla sobre una adolescente que se enfrenta a una hechicera malvada. Pero Blancanieves de 2025 se empeña en mantener el statu quo en detrimento propio, empantanándose en su representación de los famosos 7 enanitos, viéndolos torpemente reemplazados, lo que sin duda resultó en su elevado precio, por versiones desproporcionadas y fuera de lugar, generadas por computadora de los actores reales, solo uno de los cuales era realmente diminuto, mientras que otro actor diminuto, confusamente, asume un papel de acción real en otra parte de la narrativa, como miembro de una pandilla de 7 individuos sin relación. Genial. Dejando de lado los demás aspectos centrales, la reina malvada es un giro monótono para Gal Gadot, interpretada por Wonder Woman, quien no ofrece nada más que una representación de la villana como una mujer con el mismo atuendo, y se desmorona cuando la trama, de repente, requiere que su espejo mágico reinterprete la definición de la más bella de todas. Si siempre se hubiera guiado por la amabilidad, seguramente la reina malvada se habría quedado perpleja desde el principio. También hay una manzana malvada, lo cual no tiene sentido como recurso argumental, y un interés amoroso completamente superfluo que no comparte química con Blancanieves y cuyo beso mágico tampoco tiene sentido si no fuera por la trama. La realidad es que parece que ninguno de los guionistas, cuesta creer que solo hubiera uno, y si rascas bajo la superficie, encontrarás media docena de nombres responsables, parece estar particularmente cómodo con el material original, pero igualmente nadie parece haber tenido el poder de expresar un cambio que no estuviera impulsado por el discurso de las redes sociales. Algunas buenas canciones podrían haber distraído de todo esto, pero el reparto tampoco está realmente comprometido con ellas. La estrella Rachel Zegler, West Side Story, Los Juegos del Hambre, la balada de pájaros, cantores y serpientes, es, con diferencia, la mejor de un equipo variopinto, pero aún así se queda corta, ya sea por el guión o por las letras, lo que la convierte en una tarea ardua incluso antes de empezar a cantar. Zegler claramente no está dispuesta a hacerlo, y cuando se enfrenta a una herida potencialmente mortal para el personaje que supuestamente ama, su expresión completamente vacía de «¿Te duele un poco la cabeza, cariño?», dice mucho de lo desconectada que estaba, haciendo que uno se pregunte si acaso estaban en el set filmando la escena juntas al mismo tiempo. Es fácil ver cómo se gastaron $200 millones en esto. Los enanos de CG, totalmente innecesarios, por sí solos habrían dictado una gran parte de eso. Y francamente, imposible entender cómo esta película podría haber justificado un nivel de gasto de emisión. Imposible. Ajuste final, sin ofrecer nada espectacular en absoluto, luciendo una historia bastante banal que, en la era de Maléfica y Wicked, se siente positivamente retrógrada y completamente redundante. Y cuando incluso tus hijos pequeños, apenas entretenidos, quieren darle una puntuación inferior a 5/10 a una película familiar como esta, ¿entiendes por qué quizás poner un pin en futuros remakes de acción real
Es una decisión comercial que Disney debería haber tomado hace un tiempo. Los remakes de acción real de dibujos animados de Disney no suelen ser bien recibidos por la crítica y los comentaristas, pero ninguno ha recibido tanta hostilidad como el nuevo remake de Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Estamos sucumbiendo a la fatiga de las princesas Disney? Quizás, pero hay más. Un problema es que el original de 1937 fue el primer largometraje de animación de Walt Disney, y aunque algunas partes han quedado obsoletas, sigue siendo una obra maestra exquisita y conmovedora. Rehacer una película de animación venerada y de todos los tiempos como una película de acción real es tan sensato como rehacer Cantando bajo la lluvia como una caricatura. Otro problema es que Blancanieves de Disney, para usar su título oficial, ha sido atacada desde ambos lados del espectro político. Ha sido condenada por ser demasiado progresista. Una princesa Disney famosa por su piel pálida interpretada por una actriz de ascendencia colombiana. ¿Cómo se atreven? Y por no ser lo suficientemente progresista, enanos caricaturizados en estos tiempos, ¿cómo se atreven? Si a esto le sumamos los pronunciamientos sobre la guerra entre Israel y Gaza hechos por sus estrellas, Rachel Zegler y Gal Gadot, tenemos una tormenta perfecta de mala publicidad. La buena noticia para el estudio es que la película en sí no es tan desastrosa. No es el peor remake de acción real del estudio. Ese fue el fracaso de Robert Zemeckis, Pinocho, que llegó directamente a streaming. Y aunque tampoco es el mejor, sin duda es el más fascinante. Lo singular de Blancanieves de Disney es que parece que algunos productores querían hacer un homenaje a la antigua usanza de un cuento de hadas feudal, mientras que otros querían hacer un llamado a la acción revisionista y marxista. En lugar de decidirse por una opción u otra, los productores aparentemente llegaron a un acuerdo haciendo ambas versiones a la vez, por lo que el resultado es una mezcla alucinante de dos películas diferentes. Durante las primeras escenas, lo que vemos es la versión subversiva. En una secuencia inicial demasiado larga, escuchamos que Blancanieves Zegler no recibe su nombre por el color de su piel, como diría la historia tradicional, sino por la ventisca que azotaba el momento de su nacimiento. No está del todo claro por qué el rey y la reina decidieron nombrar a su hija en honor al clima, pero considerando que podría haberse llamado llovizna o viento rápido, probablemente debería considerarse afortunada. La exposición continúa con discursos y canciones sobre los días en que los bondadosos padres de Blancanieves gobernaban un reino para los libres y justos, donde la riqueza de la tierra pertenecía a todos los que la cultivaban. Esto es lo más cerca que una película de princesas Disney ha llegado a parafrasear el manifiesto comunista. Quizás deberíamos apreciar la relación calidad-precio. El estudio, en efecto, nos está dando dos películas por el precio de una. Estas ideas radicales se intensifican cuando muere la madre de Blancanieves y el rey se casa con una mujer que se convierte en la reina malvada, Gadot. Ella advierte a sus súbditos de una terrible amenaza más allá del reino del sur, y luego explota sus miedos para apoderarse de las riquezas del reino. Con esto, Blancanieves de Disney se convierte en una de las películas más abiertamente políticas del año, tanto de Disney como de otras. Y todo esto antes de que Blancanieves conozca a su atractivo amor, Jonathan Andrew Burnap, quien ya no es un príncipe, sino el líder, al estilo de Robin Hood, de una banda de ladrones. Tras decirle a Blancanieves que deje de pensar y empiece a actuar, ella canta Waiting on a Wish, una canción sobre actuar en lugar de esperar que las cosas mejoren. Es una contundente réplica a los primeros cuentos de hadas de Disney, y te deja atónito por la audacia del director, Mark Webb, y la guionista, Erin Cressida Wilson. Y para quienes se quejaron de que el tráiler les pareció un poco progresista, bueno, esperen a ver la película. Sin embargo, una vez que Blancanieves huye de su madrastra homicida y se esconde en el bosque, su historia se convierte repentinamente en una recreación fiel, aunque robótica, de la caricatura de 1937. El bosque en sí parece una atracción de Disneylandia, con sus flores artificiales brillantes y criaturas del bosque de ojos grandes. Zegler parece un empleado de un parque temático con el característico vestido de mangas abullonadas de Blancanieves, y los enanos CGI parecen espeluznantes marionetas animatrónicas de los personajes clásicos.
Optar por usar estos avatares digitales extrañamente fotorrealistas, en lugar de poner actores reales en la pantalla, fue el peor error de Webb. Pero esta sección de la película sigue funcionando bastante bien como homenaje a la caricatura. Zegler, Gadot y sus colegas hacen todos trabajos útiles. Y si bien la Blancanieves de Disney nunca iguala el encanto etéreo y brillante de la original, lo mismo podría decirse de todos los demás remakes de Disney. Pero entonces vuelve a un drama revolucionario. Blancanieves se topa con la pandilla de rebeldes de Jonathan, y ambos desarrollan una dinámica chispeante de princesa Leia, Han Solo, al cantar a dúo la más pegadiza de las nuevas canciones de la película, Princess Problems. Esto significa que la Blancanieves de Disney ahora tiene no una, sino dos alegres bandas de habitantes del bosque. Solo se puede suponer que un borrador del guión tenía a los forajidos humanos, y otro borrador tenía a los enanos consagrados que compartían cabañas, y los productores simplemente se encogieron de hombros y decidieron mantener a ambos. Este fue un error extraño. ¿Para qué introducir 7 enanitos si luego no tienen nada significativo que hacer? ¿Para qué introducir una mina mágica de piedras preciosas si no se usa en la historia? Webb habría estado mejor manteniendo a la pandilla de Jonathan y eliminando a los enanitos. Y no solo porque se ven tan grotescos. Los problemas de doble personalidad de la película no desaparecen. La mitad de la película transcurre en una tierra lúgubre y sombría, donde Blancanieves quiere fomentar una revuelta campesina y restaurar una utopía socialista. Pero la otra mitad se desarrolla en un alegre y colorido reino de fantasía de aristócratas benignos y hermosos. La mitad del tiempo, los personajes cantan a todo pulmón himnos de autosuperación de Benj Pasek y Justin Paul, los autores de El Gran Showman. Pero la otra mitad entonan las alegres cancioncillas de 1937 de Frank Churchill y Larry Morey. Quizás deberíamos apreciar la relación calidad-precio. El estudio, en efecto, nos ofrece 2 películas por el precio de una, pero los productores deberían haber elegido un camino y mantenerse en él. Tal como están las cosas, Blancanieves de Disney oscila constantemente entre 2 estéticas y 2 épocas, por lo que nunca coge impulso. La historia es saturada, el tono confuso y el ritmo desentonado. De nuevo, eso no convierte la película en un desastre. En cierto modo, la crisis de identidad es lo que la hace digna de ver, pero esta producción confusa será disfrutada más por estudiantes de política y cine que por niños que esperan ser cautivados por la magia de Disney. Blancanieves es una película musical estadounidense de fantasía de 2025 que es una reinvención en acción real de la película animada de Walt Disney de 1937, Blancanieves y los 7 enanitos, basada en el cuento de hadas de 1812 Blancanieves de los hermanos Grimm. Producida por Walt Disney Pictures y Mark Platt Productions, la película fue dirigida por Mark Webb y escrita por Erin Cressida Wilson. Está protagonizada por Rachel Zegler como el personaje principal, una princesa que escapa del asesinato de su madrastra, la reina malvada, Gal Gadot, y se une a los 7 enanitos y un bandido renegado llamado Jonathan, Andrew Burnap, para reclamar su reino. Los planes para una nueva versión de Blancanieves se confirmaron en octubre de 2016, con Wilson como guionista. Webb inició negociaciones para dirigir en mayo de 2019 y fue anunciado como director en septiembre. El rodaje principal se realizó en el Reino Unido de marzo a julio de 2022, con nuevas grabaciones en junio de 2024. El estreno de la película estaba previsto inicialmente para marzo de 2024, pero sufrió retrasos debido a la huelga de SAG-AFTRA de 2023. Antes de su estreno, la película generó una gran controversia por su reparto indiscriminado, los cambios en la historia y la reinvención de los 7 enanitos. Además, surgieron controversias adicionales debido a las críticas públicas de la actriz principal, Zegler, a la película original y a Donald Trump, así como a sus opiniones opuestas con Gadot sobre el conflicto israelí-palestino, lo que provocó llamamientos al boicot por parte de ambos bandos políticos. Blancanieves se estrenó en el Alcázar de Segovia, España, el 12 de marzo de 2025 y
y se estrenó en cines en Estados Unidos el 21 de marzo. Recibió críticas mixtas. Los críticos elogiaron la actuación de Zegler, pero discreparon con algunas decisiones estilísticas de la película. Con un presupuesto de producción de entre 240 y 270 millones de dólares, es una de las películas más caras de Disney. Ha recaudado 206 millones de dólares en todo el mundo y los analistas la consideran un fracaso de taquilla. Trama. Una reina benévola da a luz durante una tormenta de nieve. Para celebrar el día, ella y su esposo llaman a su hija Blancanieves. Años más tarde, tras el fallecimiento repentino de la reina por una enfermedad, el rey se vuelve a casar apresuradamente antes de embarcarse en una campaña militar. Al desaparecer, la nueva reina usurpa el trono, revelándose como una hechicera cuya vanidad supera a su belleza. Bajo el gobierno de la reina malvada, los súbditos quedan desamparados o son reclutados por la Guardia Real. Temiendo que la belleza de Blancanieves eclipse la suya, la reina la confina en palacio, la obliga a trabajar como fregona y pregunta a diario a un espejo mágico quién es la más bella de todas. El espejo siempre responde a su favor. Un día, Blancanieves ve a Jonathan, el líder de una banda de bandidos, asaltando la despensa. Cuando lo sentencian a estar atado a las puertas, ella lo libera. Ese mismo día, el espejo mágico considera a Blancanieves la más bella. La reina ordena al cazador real que lleve a Blancanieves al bosque, la mate y le devuelva su corazón en un cofre con joyas. El cazador, en cambio, advierte a Blancanieves de las intenciones de la reina. A instancias suyas, Blancanieves huye a lo profundo del bosque. Los animales del bosque conducen a Blancanieves a una cabaña aislada, donde se queda dormida. Al despertar más tarde esa noche, se encuentra con los dueños, los 7 enanitos, que trabajan en una mina de diamantes. Se compadecen de ella y acceden a dejarla quedarse. Mientras tanto, la reina, tras enterarse por el espejo mágico de que Blancanieves sigue viva, encarcela al cazador antes de ordenar una búsqueda. Blancanieves y Jonathan se reencuentran en el bosque y se enfrentan a los guardias junto a los bandidos. Ambos se dan cuenta de sus sentimientos mutuos antes de que Jonathan parta en busca del rey, a quien Blancanieves cree que podría seguir con vida. Jonathan es capturado por los guardias y encarcelado por la reina, quien deduce el paradero de Blancanieves. Refugiada en sus aposentos secretos, crea una manzana mágica envenenada que sume a quien la coma en un sueño casi mortal. Transformada en vendedora ambulante, la reina llega a la cabaña después de que los mineros se van a trabajar. Haciéndose pasar por aliada de Jonathan, la reina engaña a Blancanieves para que se coma la manzana. Luego le revela a su hijastra que mató a su padre. Blancanieves cae en un sueño profundo y la reina se retira a su castillo. Los mineros encuentran su cuerpo dormido al regresar. Tras escapar junto al cazador, Jonathan llega, la encuentra muerta y la besa con tristeza. Blancanieves despierta y reúne a los mineros y a los bandidos de Jonathan para derrotar a la reina malvada. Blancanieves se enfrenta a su madrastra, quien la incita con fuerza a tomar el trono, colocándole una daga de diamante en la mano. Blancanieves se niega a hacerle daño, recordándole al pueblo cómo era el reino bajo el gobierno de sus padres. Conmovidos, los guardias se vuelven contra la reina y se unen a los mineros, los bandidos, el cazador y los civiles. La reina intenta atacar a Blancanieves, pero los mineros y los bandidos la defienden. El espejo mágico le dice a la reina que Blancanieves siempre será más justa que ella debido a su bondad y justicia. Blancanieves llega para ver a la reina destruyendo furiosa el espejo, la fuente de sus poderes. Como resultado, ella misma se convierte en cristal y desaparece en un vórtice mientras el espejo mágico se repara. Con Blancanieves nombrada nueva reina en una gran fiesta, todos en el reino llegan para celebrar. Elenco: Rachel Zegler como Blancanieves, una princesa valiente y de corazón puro que está decidida a liberar su reino de la tiranía de su madrastra. Emilia Faucher como la joven Blancanieves. Olivia Berral como Blancanieves bebé. Gal Gadot como la reina malvada, la vanidosa, celosa y tiránica madrastra de Blancanieves que está obsesionada con ser la más bella de todas. Andrew Burnap como Jonathan,
un nuevo personaje creado como el interés amoroso de Blancanieves, parcialmente basado en el príncipe de la película original, y un rebelde que quiere desafiar la monarquía de la reina malvada. Jeremy Swift como la voz con una captura de movimiento facial de Doc, el líder inteligente de los 7 enanitos. Jonathan Bourne como el capturador de movimiento titiritero de Doc. Andrew Barth Feldman como la voz, captura de movimiento facial de Mudito, un miembro de los 7 enanitos que no habla y emite otros sonidos hasta después de que Jonathan despierta a Blancanieves de su muerte dormida. Finalmente, se revela como el narrador. Jai Betote como el titiritero capturador de movimiento de Dopey. Titus Burgess como la voz, captura de movimiento facial de Bashful, un tímido miembro de los 7 enanitos. Lea Haile como la titiritera capturadora de movimiento de Bashful. Martin Kleva como la voz captura de movimiento facial de Grumpy, un miembro gruñón de los 7 enanitos. Omari Bernard como capturador de movimiento titiritero de Grumpy. George Salazar como la voz captura de movimiento facial de Happy, un alegre miembro de los 7 enanitos. David Birch como el capturador de movimiento titiritero de Happy. Jason Kravitz como la voz, captura de movimiento facial de Estornudos, un miembro de los 7 enanitos que estornuda con frecuencia. Taquillas. Al 30 de junio de 2025, Blancanieves había recaudado $87.2 millones en Estados Unidos y Canadá, y $118.5 millones en otros territorios, para un total mundial de $205.7 millones. The Hollywood Reporter afirmó que la película podría tener problemas para llegar a los 300 a 400 millones de dólares a nivel mundial, según varios ejecutivos del estudio. Una de las cosas más frustrantes de Blancanieves, 2025, de Disney, fue la cantidad de comentarios que vi criticando la película sin siquiera mencionarla. Las declaraciones se centraban más en lo que Rachel Zegler dijo sobre la película animada original, la nacionalidad o afiliación política de Gal Gadot o las extensas repeticiones de rodajes. Para contrarrestar un poco ese discurso, aquí tienen una reseña de la película. La Blancanieves de Mark Webb, descuartizada, es un poco caótica debido al fanservice forzado, pero la fuerza de la película reside en sus ideas originales. Además, su banda sonora es una de las mejores de Disney de la última década. La película es frustrante, principalmente porque los cineastas nos demuestran una y otra vez que pueden tomar buenas decisiones, pero que éstas se ven frustradas por una serie de malas decisiones, posiblemente debido a la interferencia del estudio. Por ejemplo, las criaturas del bosque generadas por computadora son tan adorables que querrás abrazarlas y aplastarlas hasta convertirlas en pedacitos, como el Mira de Tiny Toon, mientras que los enanos parecen horribles gnomos realistas. ¿Qué tienen los enanos y las minas que atraen a los malos efectos especiales generados por computadora? Uno pensaría que Disney habría aprendido de la trilogía del Hobbit de Peter Jackson. Blancanieves establece un estándar tan alto con su número musical de apertura que el resto de la película lucha por estar a la altura. Es un gran ejemplo de cómo esta película intentaba ser algo más que un recuento de la historia original. El alcance y la escala de las piezas del set son grandiosos. El pozo de Blancanieves en particular se ve tan encantador gracias a las flores y la flora. Pero incluso después de que las flores se marchitan, las imágenes aún se ven geniales. Entonces, es extraño cuando el bosque encantado se ve tan simple o incluso cuando los sets se ven demasiado áridos, como cuando Blancanieves Zegler ayuda a Jonathan, Andrew Burnap, a escapar. Es un patio enorme con un puñado de antorchas medievales. La inclusión del bosque oscuro es una imagen fantástica. Sin embargo, narrativamente, la existencia del siniestro bosque nunca se menciona, ni Blancanieves recibe una palabra de advertencia de que existe algo peligroso más allá de las fronteras del reino. La película a menudo se hunde bajo el peso de su fanservice. No hay mejor ejemplo que la introducción de los enanos. La icónica canción Hi Ho no hace más que recordarte que se trata de un remake de una propiedad de Disney. Si pensabas que tal vez los enanos ayudarían a derrotar a la reina malvada, Gadot, te equivocabas. De igual manera, la banda de rebeldes de Jonathan no aporta nada a la historia.
La troupe está formada por 7 individuos, ninguno de los cuales se parece ni actúa como los enanos famosos. Ninguno de ellos tiene diálogos excepto Quig, George Appleby. Aunque desconocemos qué quedó en la sala de montaje, la película parece tener 2 grupos de enanos y ninguna idea de qué hacer con ninguno. También resulta desconcertante tener a una personita real, Appleby, junto a los enanos generados por computadora. La inclusión de Hi-Ho y Whistle While You Work ocupa espacio y deja poco lugar para ideas originales como si el padre de Blancanieves sigue vivo. Una idea convincente de una historia que queda relegada a una línea de diálogo. Incluso el romance entre Blancanieves y Jonathan se ve truncado por secuencias extrañas que te harán olvidar que existe una relación incipiente. La canción Princess Problems es tierna, pero habría tenido mucho más sentido si hubiera sucedido antes de que Blancanieves se enfrentara a la reina. Zegler hace un buen trabajo interpretando a la princesa Disney, pero es su voz la que da vida a canciones como Waiting on a Wish y A Hand Meets a Hand. Estos números son algunos de los puntos fuertes de la película. Burnap tiene el carisma de un príncipe Disney, pero su voz es un poco floja, así que supongo que es el papel perfecto. Gadot, sorprendentemente, se mantiene firme con su número musical Todo es justo. Sin embargo, es su transformación en la vieja bruja lo que es increíble. El punto de referencia de Blancanieves son las canciones originales. Good Things Grow captura la magia clásica de los musicales de Disney, pero es la conmovedora Blancanieves Returns, la que, con 1 minuto y 26 segundos de absoluta perfección, es el ejemplo perfecto de cómo esta película acorta, de forma criminal, sus momentos mágicos. No ayuda que el cuento original de los hermanos Grimm haya tenido docenas de adaptaciones antes y después de su estreno, en 1937, con películas como Mirror Mirror, protagonizada por Julia Roberts y Tarsem. The Cell. Sing, compitiendo con la versión de Chris Hemsworth, Charlize Theron y Kristen Stewart, Blancanieves y El Cazador, allá por 2012. Probablemente eso fue todo lo que el público pudo soportar de Blancanieves. Pero incluso antes de que se asentara la secuela de El Cazador, Disney ya estaba decidido a una nueva adaptación, más directa de su clásico animado, lo que supuso una década de problemas de producción y un presupuesto creciente. Nada de esto valió la pena. Ni la controversia del reparto, tanto del protagonista como de los enanos, ni la confusión en las opiniones políticas de algunos miembros del reparto. A pesar de todo, fue un fracaso en ciernes, con la historia original como un vuelo de fantasía muy superficial y sin nada hecho para corregir el rumbo significativamente, dando como resultado un esfuerzo monótono que dura 109 minutos demasiado y es desesperadamente decepcionante en todos los aspectos. Después de que su madre muere y su padre desaparece durante una campaña militar, Blancanieves queda bajo la malvada mano de su vanidosa madrastra, cuyas preocupaciones sobre su propia belleza la llevan a conspirar para matar a su hijastra, impulsando a Blancanieves a lo profundo de un bosque lleno de 7 enanos, CG, y 7 bandidos rebeldes, donde se enamora de su insípido líder, Jonathan. ¿Por dónde empezar? Para una obra con más de 2 siglos de antigüedad, no es descabellado esperar que se requiera una actualización para una historia sencilla sobre una adolescente que se enfrenta a una hechicera malvada. Pero Blancanieves de 2025 se empeña en mantener el statu quo en detrimento propio, empantanándose en su representación de los famosos 7 enanitos, viéndolos torpemente reemplazados, lo que sin duda resultó en su elevado precio, por versiones desproporcionadas y fuera de lugar, generadas por computadora de los actores reales, solo uno de los cuales era realmente diminuto, mientras que otro actor diminuto, confusamente, asume un papel de acción real en otra parte de la narrativa, como miembro de una pandilla de 7 individuos sin relación. Genial. Dejando de lado los demás aspectos centrales, la reina malvada es un giro monótono para Gal Gadot, interpretada por Wonder Woman, quien no ofrece nada más que una representación de la villana como una mujer con el mismo atuendo, y se desmorona cuando la trama, de repente, requiere que su espejo mágico reinterprete la definición de la más bella de todas. Si siempre se hubiera guiado por la amabilidad, seguramente la reina malvada se habría quedado perpleja desde el principio.
También hay una manzana malvada, lo cual no tiene sentido como recurso argumental, y un interés amoroso completamente superfluo que no comparte química con Blancanieves y cuyo beso mágico tampoco tiene sentido si no fuera por la trama. La realidad es que parece que ninguno de los guionistas, cuesta creer que solo hubiera uno, y si rascas bajo la superficie, encontrarás media docena de nombres responsables, parece estar particularmente cómodo con el material original, pero igualmente nadie parece haber tenido el poder de expresar un cambio que no estuviera impulsado por el discurso de las redes sociales. Algunas buenas canciones podrían haber distraído de todo esto, pero el reparto tampoco está realmente comprometido con ellas. La estrella Rachel Zegler, West Side Story, Los Juegos del Hambre, la balada de pájaros, cantores y serpientes, es, con diferencia, la mejor de un equipo variopinto, pero aún así se queda corta, ya sea por el guión o por las letras, lo que la convierte en una tarea ardua incluso antes de empezar a cantar. Zegler claramente no está dispuesta a hacerlo, y cuando se enfrenta a una herida potencialmente mortal para el personaje que supuestamente ama, su expresión completamente vacía de «¿Te duele un poco la cabeza, cariño?», dice mucho de lo desconectada que estaba, haciendo que uno se pregunte si acaso estaban en el set filmando la escena juntas al mismo tiempo. Es fácil ver cómo se gastaron $200 millones en esto. Los enanos de CG, totalmente innecesarios, por sí solos habrían dictado una gran parte de eso. Y francamente, imposible entender cómo esta película podría haber justificado un nivel de gasto de emisión. Imposible. Ajuste final, sin ofrecer nada espectacular en absoluto, luciendo una historia bastante banal que, en la era de Maléfica y Wicked, se siente positivamente retrógrada y completamente redundante. Y cuando incluso tus hijos pequeños, apenas entretenidos, quieren darle una puntuación inferior a 5 sobre 10 a una película familiar como esta, ¿entiendes por qué quizás poner un pin en futuros remakes de acción real es una decisión comercial que Disney debería haber tomado hace un tiempo? Los remakes de acción real de dibujos animados de Disney no suelen ser bien recibidos por la crítica y los comentaristas, pero ninguno ha recibido tanta hostilidad como el nuevo remake de Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Estamos sucumbiendo a la fatiga de las princesas Disney? Quizás, pero hay más. Un problema es que el original de 1937 fue el primer largometraje de animación de Walt Disney, y aunque algunas partes han quedado obsoletas, sigue siendo una obra maestra exquisita y conmovedora. Rehacer una película de animación venerada y de todos los tiempos como una película de acción real es tan sensato como rehacer Cantando bajo la lluvia como una caricatura. Otro problema es que Blancanieves de Disney, para usar su título oficial, ha sido atacada desde ambos lados del espectro político. Ha sido condenada por ser demasiado progresista. Una princesa Disney famosa por su piel pálida interpretada por una actriz de ascendencia colombiana. ¿Cómo se atreven? Y por no ser lo suficientemente progresista, enanos caricaturizados en estos tiempos, ¿cómo se atreven? Si a esto le sumamos los pronunciamientos sobre la guerra entre Israel y Gaza hechos por sus estrellas, Rachel Zegler y Gal Gadot, tenemos una tormenta perfecta de mala publicidad. La buena noticia para el estudio es que la película en sí no es tan desastrosa. No es el peor remake de acción real del estudio. Ese fue el fracaso de Robert Zemeckis, Pinocho, que llegó directamente a streaming. Y aunque tampoco es el mejor, sin duda es el más fascinante. Lo singular de Blancanieves de Disney es que parece que algunos productores querían hacer un homenaje a la antigua usanza de un cuento de hadas feudal, mientras que otros querían hacer un llamado a la acción revisionista y marxista. En lugar de decidirse por una opción u otra, los productores aparentemente llegaron a un acuerdo haciendo ambas versiones a la vez, por lo que el resultado es una mezcla alucinante de dos películas diferentes. Durante las primeras escenas, lo que vemos es la versión subversiva. En una secuencia inicial demasiado larga, escuchamos que Blancanieves Zegler no recibe su nombre por el color de su piel, como diría la historia tradicional, sino por la ventisca que azotaba el momento de su nacimiento. No está del todo claro por qué el rey y la reina decidieron nombrar a su hija en honor al clima, pero considerando que podría haberse llamado llovizna o viento rápido, probablemente debería considerarse afortunada.
la exposición continúa con discursos y canciones sobre los días en que los bondadosos padres de Blancanieves gobernaban un reino para los libres y justos, donde la riqueza de la tierra pertenecía a todos los que la cultivaban. Esto es lo más cerca que una película de princesas Disney ha llegado a parafrasear el manifiesto comunista. Quizás deberíamos apreciar la relación calidad-precio. El estudio, en efecto, nos está dando 2 películas por el precio de una. Estas ideas radicales se intensifican cuando muere la madre de Blancanieves y el rey se casa con una mujer que se convierte en la reina malvada, Gadot. Ella advierte a sus súbditos de una terrible amenaza más allá del reino del sur, y luego explota sus miedos para apoderarse de las riquezas del reino. Con esto, Blancanieves de Disney se convierte en una de las películas más abiertamente políticas del año, tanto de Disney como de otras. Y todo esto antes de que Blancanieves conozca a su atractivo amor, Jonathan, Andrew Burnap, quien ya no es un príncipe, sino el líder, al estilo de Robin Hood, de una banda de ladrones. Tras decirle a Blancanieves que deje de pensar y empiece a actuar, ella canta Waiting on a Wish, una canción sobre actuar en lugar de esperar que las cosas mejoren. Es una contundente réplica a los primeros cuentos de hadas de Disney, y te deja atónito por la audacia del director, Mark Webb, y la guionista, Erin Cressida Wilson. Y para quienes se quejaron de que el tráiler les pareció un poco progresista, bueno, esperen a ver la película. Sin embargo, una vez que Blancanieves huye de su madrastra homicida y se esconde en el bosque, su historia se convierte repentinamente en una recreación fiel, aunque robótica, de la caricatura de 1937. El bosque en sí parece una atracción de Disneylandia, con sus flores artificiales brillantes y criaturas del bosque de ojos grandes. Zegler parece un empleado de un parque temático con el característico vestido de mangas abullonadas de Blancanieves, y los enanos CGI parecen espeluznantes marionetas animatrónicas de los personajes clásicos. Optar por usar estos avatares digitales extrañamente fotorrealistas, en lugar de poner actores reales en la pantalla, fue el peor error de Webb. Pero esta sección de la película sigue funcionando bastante bien como homenaje a la caricatura. Zegler, Gadot y sus colegas hacen todos trabajos útiles. Y si bien la Blancanieves de Disney nunca iguala el encanto etéreo y brillante de la original, lo mismo podría decirse de todos los demás remakes de Disney. Pero entonces vuelve a un drama revolucionario. Blancanieves se topa con la pandilla de rebeldes de Jonathan, y ambos desarrollan una dinámica chispeante de princesa Leia, Han Solo, al cantar a dúo la más pegadiza de las nuevas canciones de la película, Princess Problems. Esto significa que la Blancanieves de Disney ahora tiene no una, sino 2 alegres bandas de habitantes del bosque. Solo se puede suponer que un borrador del guión tenía a los forajidos humanos, y otro borrador tenía a los enanos consagrados que compartían cabañas, y los productores simplemente se encogieron de hombros y decidieron mantener a ambos. Este fue un error extraño. ¿Para qué introducir 7 enanitos si luego no tienen nada significativo que hacer? ¿Para qué introducir una mina mágica de piedras preciosas si no se usa en la historia? Webb habría estado mejor manteniendo a la pandilla de Jonathan y eliminando a los enanitos. Y no solo porque se ven tan grotescos. Los problemas de doble personalidad de la película no desaparecen. La mitad de la película transcurre en una tierra lúgubre y sombría, donde Blancanieves quiere fomentar una revuelta campesina y restaurar una utopía socialista. Pero la otra mitad se desarrolla en un alegre y colorido reino de fantasía de aristócratas benignos y hermosos. La mitad del tiempo, los personajes cantan a todo pulmón himnos de autosuperación de Benj Pasek y Justin Paul, los autores de El Gran Showman. Pero la otra mitad entonan las alegres cancioncillas de 1937 de Frank Churchill y Larry Morey. Quizás deberíamos apreciar la relación calidad-precio. El estudio, en efecto, nos ofrece 2 películas por el precio de una, pero los productores deberían haber elegido un camino y mantenerse en él. Tal como están las cosas, Blancanieves de Disney oscila constantemente entre 2 estéticas y 2 épocas, por lo que nunca coge impulso. La historia es saturada, el tono confuso y el ritmo desentonado. De nuevo, eso no convierte la película en un desastre.
En cierto modo, la crisis de identidad es lo que la hace digna de ver, pero esta producción confusa será disfrutada más por estudiantes de política y cine que por niños que esperan ser cautivados por la magia de Disney. Blancanieves es una película musical estadounidense de fantasía de 2025 que es una reinvención en acción real de la película animada de Walt Disney de 1937, Blancanieves y los 7 enanitos, basada en el cuento de hadas de 1812 Blancanieves de los hermanos Grimm. Producida por Walt Disney Pictures y Mark Platt Productions, la película fue dirigida por Mark Webb y escrita por Erin Cressida Wilson. Está protagonizada por Rachel Zegler como el personaje principal, una princesa que escapa del asesinato de su madrastra, la reina malvada, Gal Gadot, y se une a los 7 enanitos y un bandido renegado llamado Jonathan, Andrew Burnap, para reclamar su reino. Los planes para una nueva versión de Blancanieves se confirmaron en octubre de 2016, con Wilson como guionista. Webb inició negociaciones para dirigir en mayo de 2019 y fue anunciado como director en septiembre. El rodaje principal se realizó en el Reino Unido de marzo a julio de 2022, con nuevas grabaciones en junio de 2024. El estreno de la película estaba previsto inicialmente para marzo de 2024, pero sufrió retrasos debido a la huelga de SAG-AFTRA de 2023. Antes de su estreno, la película generó una gran controversia por su reparto indiscriminado, los cambios en la historia y la reinvención de los 7 enanitos. Además, surgieron controversias adicionales debido a las críticas públicas de la actriz principal, Zegler, a la película original y a Donald Trump, así como a sus opiniones opuestas con Gadot sobre el conflicto israelí-palestino, lo que provocó llamamientos al boicot por parte de ambos bandos políticos. Blancanieves se estrenó en el Alcázar de Segovia, España, el 12 de marzo de 2025 y se estrenó en cines en Estados Unidos el 21 de marzo. Recibió críticas mixtas. Los críticos elogiaron la actuación de Zegler, pero discreparon con algunas decisiones estilísticas de la película. Con un presupuesto de producción de entre 240 y 270 millones de dólares, es una de las películas más caras de Disney. Ha recaudado 206 millones de dólares en todo el mundo y los analistas la consideran un fracaso de taquilla. Trama. Una reina benévola da a luz durante una tormenta de nieve. Para celebrar el día, ella y su esposo llaman a su hija Blancanieves. Años más tarde, tras el fallecimiento repentino de la reina por una enfermedad, el rey se vuelve a casar apresuradamente antes de embarcarse en una campaña militar. Al desaparecer, la nueva reina usurpa el trono, revelándose como una hechicera cuya vanidad supera a su belleza. Bajo el gobierno de la reina malvada, los súbditos quedan desamparados o son reclutados por la Guardia Real. Temiendo que la belleza de Blancanieves eclipse la suya, la reina la confina en palacio, la obliga a trabajar como fregona y pregunta a diario a un espejo mágico quién es la más bella de todas. El espejo siempre responde a su favor. Un día, Blancanieves ve a Jonathan, el líder de una banda de bandidos, asaltando la despensa. Cuando lo sentencian a estar atado a las puertas, ella lo libera. Ese mismo día, el espejo mágico considera a Blancanieves la más bella. La reina ordena al cazador real que lleve a Blancanieves al bosque, la mate y le devuelva su corazón en un cofre con joyas. El cazador, en cambio, advierte a Blancanieves de las intenciones de la reina. A instancias suyas, Blancanieves huye a lo profundo del bosque. Los animales del bosque conducen a Blancanieves a una cabaña aislada, donde se queda dormida. Al despertar más tarde esa noche, se encuentra con los dueños, los 7 enanitos, que trabajan en una mina de diamantes. Se compadecen de ella y acceden a dejarla quedarse. Mientras tanto, la reina, tras enterarse por el espejo mágico de que Blancanieves sigue viva, encarcela al cazador antes de ordenar una búsqueda. Blancanieves y Jonathan se reencuentran en el bosque y se enfrentan a los guardias junto a los bandidos. Ambos se dan cuenta de sus sentimientos mutuos antes de que Jonathan parta en busca del rey, a quien Blancanieves cree que podría seguir con vida. Jonathan es capturado por los guardias y encarcelado por la reina, quien deduce el paradero de Blancanieves.
refugiada en sus aposentos secretos, crea una manzana mágica envenenada que sume a quien la coma en un sueño casi mortal. Transformada en vendedora ambulante, la reina llega a la cabaña después de que los mineros se van a trabajar. Haciéndose pasar por aliada de Jonathan, la reina engaña a Blancanieves para que se coma la manzana. Luego le revela a su hijastra que mató a su padre. Blancanieves cae en un sueño profundo y la reina se retira a su castillo. Los mineros encuentran su cuerpo dormido al regresar. Tras escapar junto al cazador, Jonathan llega, la encuentra muerta y la besa con tristeza. Blancanieves despierta y reúne a los mineros y a los bandidos de Jonathan para derrotar a la reina malvada. Blancanieves se enfrenta a su madrastra, quien la incita con fuerza a tomar el trono, colocándole una daga de diamante en la mano. Blancanieves se niega a hacerle daño, recordándole al pueblo cómo era el reino bajo el gobierno de sus padres. Conmovidos, los guardias se vuelven contra la reina y se unen a los mineros, los bandidos, el cazador y los civiles. La reina intenta atacar a Blancanieves, pero los mineros y los bandidos la defienden. El espejo mágico le dice a la reina que Blancanieves siempre será más justa que ella debido a su bondad y justicia. Blancanieves llega para ver a la reina destruyendo furiosa el espejo, la fuente de sus poderes. Como resultado, ella misma se convierte en cristal y desaparece en un vórtice mientras el espejo mágico se repara. Con Blancanieves nombrada nueva reina en una gran fiesta, todos en el reino llegan para celebrar. Elenco: Rachel Zegler como Blancanieves, una princesa valiente y de corazón puro que está decidida a liberar su reino de la tiranía de su madrastra. Emilia Faucher como la joven Blancanieves. Olivia Berral como Blancanieves bebé. Gal Gadot como la reina malvada, la vanidosa, celosa y tiránica madrastra de Blancanieves, que está obsesionada con ser la más bella de todas. Andrew Burnap como Jonathan, un nuevo personaje creado como el interés amoroso de Blancanieves, parcialmente basado en el príncipe de la película original, y un rebelde que quiere desafiar la monarquía de la reina malvada. Jeremy Swift como la voz con una captura de movimiento facial de Doc, el líder inteligente de los 7 enanitos. Jonathan Bourne como el capturador de movimiento titiritero de Doc. Andrew Barth Feldman como la voz captura de movimiento facial de Mudito, un miembro de los 7 enanitos que no habla y emite otros sonidos hasta después de que Jonathan despierta a Blancanieves de su muerte dormida. Finalmente, se revela como el narrador. Jai Betote como el titiritero capturador de movimiento de Dopey. Titus Burgess como la voz captura de movimiento facial de Bashful, un tímido miembro de los 7 enanitos. Lea Haile como la titiritera capturadora de movimiento de Bashful. Martin Kleva como la voz captura de movimiento facial de Grumpy, un miembro gruñón de los 7 enanitos. Omari Bernard como capturador de movimiento titiritero de Grumpy. George Salazar como la voz captura de movimiento facial de Happy, un alegre miembro de los 7 enanitos. David Birch como el capturador de movimiento titiritero de Happy. Jason Kravitz como la voz captura de movimiento facial de Estornudos, un miembro de los 7 enanitos que estornuda con frecuencia. Taquillas. Al 30 de junio de 2025, Blancanieves había recaudado $87.2 millones en Estados Unidos y Canadá, y $118.5 millones en otros territorios, para un total mundial de $205.7 millones. The Hollywood Reporter afirmó que la película podría tener problemas para llegar a los 300 a 400 millones de dólares a nivel mundial, según varios ejecutivos del estudio. Una de las cosas más frustrantes de Blancanieves, 2025, de Disney, fue la cantidad de comentarios que vi criticando la película sin siquiera mencionarla. Las declaraciones se centraban más en lo que Rachel Zegler dijo sobre la película animada original, la nacionalidad o afiliación política de Gal Gadot o las extensas repeticiones de rodajes. Para contrarrestar un poco ese discurso, aquí tienen una reseña de la película. La Blancanieves de Mark Webb, descuartizada, es un poco caótica debido al fanservice forzado, pero la fuerza de la película reside en sus ideas originales. Además, su banda sonora es una de las mejores de Disney de la última década.
La película es frustrante, principalmente porque los cineastas nos demuestran una y otra vez que pueden tomar buenas decisiones, pero que éstas se ven frustradas por una serie de malas decisiones, posiblemente debido a la interferencia del estudio. Por ejemplo, las criaturas del bosque generadas por computadora son tan adorables que querrás abrazarlas y aplastarlas hasta convertirlas en pedacitos, como el Mira de Tiny Toon, mientras que los enanos parecen horribles gnomos realistas. ¿Qué tienen los enanos y las minas que atraen a los malos efectos especiales generados por computadora? Uno pensaría que Disney habría aprendido de la trilogía del Hobbit de Peter Jackson. Blancanieves establece un estándar tan alto con su número musical de apertura que el resto de la película lucha por estar a la altura. Es un gran ejemplo de cómo esta película intentaba ser algo más que un recuento de la historia original. El alcance y la escala de las piezas del set son grandiosos. El pozo de Blancanieves en particular se ve tan encantador gracias a las flores y la flora. Pero incluso después de que las flores se marchitan, las imágenes aún se ven geniales. Entonces, es extraño cuando el bosque encantado se ve tan simple, o incluso cuando los sets se ven demasiado áridos, como cuando Blancanieves Zegler ayuda a Jonathan, Andrew Burnap, a escapar. Es un patio enorme con un puñado de antorchas medievales. La inclusión del bosque oscuro es una imagen fantástica. Sin embargo, narrativamente, la existencia del siniestro bosque nunca se menciona, ni Blancanieves recibe una palabra de advertencia de que existe algo peligroso más allá de las fronteras del reino. La película a menudo se hunde bajo el peso de su fanservice. No hay mejor ejemplo que la introducción de los enanos. La icónica canción Hi-Ho no hace más que recordarte que se trata de un remake de una propiedad de Disney. Si pensabas que tal vez los enanos ayudarían a derrotar a la reina malvada, Gadot, te equivocabas. De igual manera, la banda de rebeldes de Jonathan no aporta nada a la historia. La trupe está formada por 7 individuos, ninguno de los cuales se parece ni actúa como los enanos famosos. Ninguno de ellos tiene diálogos excepto Quig, George Appleby. Aunque desconocemos qué quedó en la sala de montaje, la película parece tener 2 grupos de enanos y ninguna idea de qué hacer con ninguno. También resulta desconcertante tener a una personita real, Appleby, junto a los enanos generados por computadora. La inclusión de Hi-Ho y Whistle While You Work ocupa espacio y deja poco lugar para ideas originales como si el padre de Blancanieves sigue vivo. Una idea convincente de una historia que queda relegada a una línea de diálogo. Incluso el romance entre Blancanieves y Jonathan se ve truncado por secuencias extrañas que te harán olvidar que existe una relación incipiente. La canción Princess Problems es tierna, pero habría tenido mucho más sentido si hubiera sucedido antes de que Blancanieves se enfrentara a la reina. Zegler hace un buen trabajo interpretando a la princesa Disney, pero es su voz la que da vida a canciones como Waiting on a Wish y A Hand Meets a Hand. Estos números son algunos de los puntos fuertes de la película. Burnap tiene el carisma de un príncipe Disney, pero su voz es un poco floja, así que supongo que es el papel perfecto. Gadot, sorprendentemente, se mantiene firme con su número musical Todo es justo. Sin embargo, es su transformación en la vieja bruja lo que es increíble. El punto de referencia de Blancanieves son las canciones originales. Good Things Grow captura la magia clásica de los musicales de Disney, pero es la conmovedora Blancanieves Returns, la que, con 1 minuto y 26 segundos de absoluta perfección, es el ejemplo perfecto de cómo esta película acorta, de forma criminal, sus momentos mágicos. No ayuda que el cuento original de los hermanos Grimm haya tenido docenas de adaptaciones antes y después de su estreno en 1937, con películas como Mirror Mirror, protagonizada por Julia Roberts y Tarsem, The Cell, Sing, compitiendo con la versión de Chris Hemsworth, Charlize Theron y Kristen Stewart, Blancanieves y El Cazador, allá por 2012. Probablemente eso fue todo lo que el público pudo soportar de Blancanieves. Pero incluso antes de que se asentara la secuela de El Cazador, Disney ya estaba decidido a una nueva adaptación, más directa de su clásico animado, lo que supuso una década de problemas de producción y un presupuesto creciente. Nada de esto valió la pena. Ni la controversia del reparto,
tanto del protagonista como de los enanos, ni la confusión en las opiniones políticas de algunos miembros del reparto. A pesar de todo, fue un fracaso en ciernes, con la historia original como un vuelo de fantasía muy superficial y sin nada hecho para corregir el rumbo significativamente, dando como resultado un esfuerzo monótono que dura 109 minutos demasiado y es desesperadamente decepcionante en todos los aspectos. Después de que su madre muere y su padre desaparece durante una campaña militar, Blancanieves queda bajo la malvada mano de su vanidosa madrastra, cuyas preocupaciones sobre su propia belleza la llevan a conspirar para matar a su hijastra, impulsando a Blancanieves a lo profundo de un bosque lleno de 7 enanos, CG, y 7 bandidos rebeldes, donde se enamora de su insípido líder, Jonathan. ¿Por dónde empezar? Para una obra con más de 2 siglos de antigüedad, no es descabellado esperar que se requiera una actualización para una historia sencilla sobre una adolescente que se enfrenta a una hechicera malvada. Pero Blancanieves de 2025 se empeña en mantener el statu quo en detrimento propio, empantanándose en su representación de los famosos 7 enanitos, viéndolos torpemente reemplazados, lo que sin duda resultó en su elevado precio, por versiones desproporcionadas y fuera de lugar, generadas por computadora de los actores reales, solo uno de los cuales era realmente diminuto, mientras que otro actor diminuto, confusamente, asume un papel de acción real en otra parte de la narrativa, como miembro de una pandilla de 7 individuos sin relación. Genial. Dejando de lado los demás aspectos centrales, la reina malvada es un giro monótono para Gal Gadot, interpretada por Wonder Woman, quien no ofrece nada más que una representación de la villana como una mujer con el mismo atuendo, y se desmorona cuando la trama, de repente, requiere que su espejo mágico reinterprete la definición de la más bella de todas. Si siempre se hubiera guiado por la amabilidad, seguramente la reina malvada se habría quedado perpleja desde el principio. También hay una manzana malvada, lo cual no tiene sentido como recurso argumental, y un interés amoroso completamente superfluo que no comparte química con Blancanieves y cuyo beso mágico tampoco tiene sentido si no fuera por la trama. La realidad es que parece que ninguno de los guionistas, cuesta creer que solo hubiera uno, y si rascas bajo la superficie, encontrarás media docena de nombres responsables, parece estar particularmente cómodo con el material original, pero igualmente nadie parece haber tenido el poder de expresar un cambio que no estuviera impulsado por el discurso de las redes sociales. Algunas buenas canciones podrían haber distraído de todo esto, pero el reparto tampoco está realmente comprometido con ellas. La estrella Rachel Zegler, West Side Story, Los Juegos del Hambre, La balada de pájaros, cantores y serpientes, es, con diferencia, la mejor de un equipo variopinto, pero aún así se queda corta, ya sea por el guión o por las letras, lo que la convierte en una tarea ardua incluso antes de empezar a cantar. Zegler claramente no está dispuesta a hacerlo, y cuando se enfrenta a una herida potencialmente mortal para el personaje que supuestamente ama, su expresión completamente vacía de «¿Te duele un poco la cabeza, cariño?», dice mucho de lo desconectada que estaba, haciendo que uno se pregunte si acaso estaban en el set filmando la escena juntas al mismo tiempo. Es fácil ver cómo se gastaron $200 millones en esto. Los enanos de CG, totalmente innecesarios, por sí solos habrían dictado una gran parte de eso. Y francamente, imposible entender cómo esta película podría haber justificado un nivel de gasto de emisión. Imposible. Ajuste final, sin ofrecer nada espectacular en absoluto, luciendo una historia bastante banal que, en la era de Maléfica y Wicked, se siente positivamente retrógrada y completamente redundante. Y cuando incluso tus hijos pequeños, apenas entretenidos, quieren darle una puntuación inferior a 5 sobre 10 a una película familiar como esta, ¿entiendes por qué quizás poner un pin en futuros remakes de acción real es una decisión comercial que Disney debería haber tomado hace un tiempo? Los remakes de acción real de dibujos animados de Disney no suelen ser bien recibidos por la crítica y los comentaristas, pero ninguno ha recibido tanta hostilidad como el nuevo remake de Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Estamos sucumbiendo a la fatiga de las princesas Disney? Quizás, pero hay más. Un problema es que el original de 1937 fue el primer largometraje de animación de Walt Disney
y aunque algunas partes han quedado obsoletas, sigue siendo una obra maestra exquisita y conmovedora. Rehacer una película de animación venerada y de todos los tiempos como una película de acción real es tan sensato como rehacer Cantando bajo la lluvia como una caricatura. Otro problema es que Blancanieves de Disney, para usar su título oficial, ha sido atacada desde ambos lados del espectro político. Ha sido condenada por ser demasiado progresista. Una princesa Disney famosa por su piel pálida interpretada por una actriz de ascendencia colombiana. ¿Cómo se atreven? Y por no ser lo suficientemente progresista, enanos caricaturizados en estos tiempos, ¿cómo se atreven? Si a esto le sumamos los pronunciamientos sobre la guerra entre Israel y Gaza hechos por sus estrellas, Rachel Zegler y Gal Gadot, tenemos una tormenta perfecta de mala publicidad. La buena noticia para el estudio es que la película en sí no es tan desastrosa. No es el peor remake de acción real del estudio. Ese fue el fracaso de Robert Zemeckis, Pinocho, que llegó directamente a streaming. Y aunque tampoco es el mejor, sin duda es el más fascinante. Lo singular de Blancanieves de Disney es que parece que algunos productores querían hacer un homenaje a la antigua usanza de un cuento de hadas feudal, mientras que otros querían hacer un llamado a la acción revisionista y marxista. En lugar de decidirse por una opción u otra, los productores aparentemente llegaron a un acuerdo haciendo ambas versiones a la vez, por lo que el resultado es una mezcla alucinante de dos películas diferentes. Durante las primeras escenas, lo que vemos es la versión subversiva. En una secuencia inicial demasiado larga, escuchamos que Blancanieves Zegler no recibe su nombre por el color de su piel, como diría la historia tradicional, sino por la ventisca que azotaba el momento de su nacimiento. No está del todo claro por qué el rey y la reina decidieron nombrar a su hija en honor al clima, pero considerando que podría haberse llamado llovizna o viento rápido, probablemente debería considerarse afortunada. La exposición continúa con discursos y canciones sobre los días en que los bondadosos padres de Blancanieves gobernaban un reino para los libres y justos, donde la riqueza de la tierra pertenecía a todos los que la cultivaban. Esto es lo más cerca que una película de princesas Disney ha llegado a parafrasear el manifiesto comunista. Quizás deberíamos apreciar la relación calidad-precio. El estudio, en efecto, nos está dando dos películas por el precio de una. Estas ideas radicales se intensifican cuando muere la madre de Blancanieves y el rey se casa con una mujer que se convierte en la reina malvada, Gadot. Ella advierte a sus súbditos de una terrible amenaza más allá del reino del sur, y luego explota sus miedos para apoderarse de las riquezas del reino. Con esto, Blancanieves de Disney se convierte en una de las películas más abiertamente políticas del año, tanto de Disney como de otras. Y todo esto antes de que Blancanieves conozca a su atractivo amor, Jonathan, Andrew Burnap, quien ya no es un príncipe, sino el líder, al estilo de Robin Hood, de una banda de ladrones. Tras decirle a Blancanieves que deje de pensar y empiece a actuar, ella canta Waiting on a Wish, una canción sobre actuar en lugar de esperar que las cosas mejoren. Es una contundente réplica a los primeros cuentos de hadas de Disney, y te deja atónito por la audacia del director, Mark Webb, y la guionista, Erin Cressida Wilson. Y para quienes se quejaron de que el tráiler les pareció un poco progresista, bueno, esperen a ver la película. Sin embargo, una vez que Blancanieves huye de su madrastra homicida y se esconde en el bosque, su historia se convierte repentinamente en una recreación fiel, aunque robótica, de la caricatura de 1937. El bosque en sí parece una atracción de Disneylandia, con sus flores artificiales brillantes y criaturas del bosque de ojos grandes. Zegler parece un empleado de un parque temático con el característico vestido de mangas abullonadas de Blancanieves, y los enanos CGI parecen espeluznantes marionetas animatrónicas de los personajes clásicos. Optar por usar estos avatares digitales extrañamente fotorrealistas, en lugar de poner actores reales en la pantalla, fue el peor error de Webb. Pero esta sección de la película sigue funcionando bastante bien como homenaje a la caricatura. Zegler, Gadot y sus colegas hacen todos trabajos útiles. Y si bien la Blancanieves de Disney nunca iguala el encanto etéreo y brillante de la original, lo mismo podría decirse de todos los demás remakes de Disney. Pero entonces vuelve a un drama revolucionario.
Blancanieves se topa con la pandilla de rebeldes de Jonathan, y ambos desarrollan una dinámica chispeante de princesa Leia, Han Solo, al cantar a dúo la más pegadiza de las nuevas canciones de la película, Princess Problems. Esto significa que la Blancanieves de Disney ahora tiene no una, sino dos alegres bandas de habitantes del bosque. Solo se puede suponer que un borrador del guión tenía a los forajidos humanos, y otro borrador tenía a los enanos consagrados que compartían cabañas, y los productores simplemente se encogieron de hombros y decidieron mantener a ambos. Este fue un error extraño. ¿Para qué introducir 7 enanitos si luego no tienen nada significativo que hacer? ¿Para qué introducir una mina mágica de piedras preciosas si no se usa en la historia? Webb habría estado mejor manteniendo a la pandilla de Jonathan y eliminando a los enanitos. Y no solo porque se ven tan grotescos. Los problemas de doble personalidad de la película no desaparecen. La mitad de la película transcurre en una tierra lúgubre y sombría, donde Blancanieves quiere fomentar una revuelta campesina y restaurar una utopía socialista. Pero la otra mitad se desarrolla en un alegre y colorido reino de fantasía de aristócratas benignos y hermosos. La mitad del tiempo, los personajes cantan a todo pulmón himnos de autosuperación de Benj Pasek y Justin Paul, los autores de El Gran Showman. Pero la otra mitad entonan las alegres cancioncillas de 1937 de Frank Churchill y Larry Morey. Quizás deberíamos apreciar la relación calidad-precio. El estudio, en efecto, nos ofrece 2 películas por el precio de una, pero los productores deberían haber elegido un camino y mantenerse en él. Tal como están las cosas, Blancanieves de Disney oscila constantemente entre 2 estéticas y 2 épocas, por lo que nunca coge impulso. La historia es saturada, el tono confuso y el ritmo desentonado. De nuevo, eso no convierte la película en un desastre. En cierto modo, la crisis de identidad es lo que la hace digna de ver, pero esta producción confusa será disfrutada más por estudiantes de política y cine que por niños que esperan ser cautivados por la magia de Disney.